El intestino delgado. El intestino delgado es un segmento del tubo digestivo que mide por término medio 7 metros de longitud. Es más o menos cilíndrico y va desde el píloro hasta el intestino grueso. Se distinguen en el intestino delgado dos partes principales, una parte relativamente fija, el duodeno, y una parte móvil, el yeyuno ilio, pero también es conocido en tres partes, el duodeno, yeyuno e ilio. Aunque el tubo digestivo está formado básicamente por cuatro partes u órganos principales, como es el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso, y estos están separados entre sí por válvulas o esfínteres musculares, todos ellos presentan cuatro capas o túnicas, que es la mucosa, submucosa, muscular y serosa. La mucosa está formada por una membrana epitelial superficial húmeda, que es lubricada por moco y que descansa sobre una lámina basal, una capa subyacente de sostén formada por tejido conectivo alveolar laxo, que es la lámina propia. También está formada por una delgada capa externa de músculo liso, la muscularis mucosae. La submucosa es o también llamada túnica submucosa, se extiende entre la mucosa y la muscular y consta de tejido conectivo areolar grueso de fibras elásticas muy notables, pero con menos células que la lámina propia, y a menudo contienen cúmulos de tejido linfático. Especializaciones superficiales de la mucosa. Estas especializaciones aumentan la superficie, incluyen pliegues circulares, vellosidades que cubren la superficie de estas, criptas o glándulas intestinales que se originan por un proceso de invaginación del epitelio superficial y microvellosidades que son prolongaciones digitiformes de la superficie apical de las glándulas intestinales. Duodeno. Generalidades. Es la parte más fija del intestino delgado. Está enrollado en la cabeza y cuello del páncreas. Tiene una longitud de 25 centímetros y un calibre de 3 a 4 centímetros. Duodeno. Porciones. El duodeno se divide en 4 porciones. A. Porción superior. Es la primera, es la más corta, mide aproximadamente 5 centímetros. B. Porción descendente. Es la segunda porción, es la más larga, mide de entre 7 a 10 centímetros. C. Porción horizontal. Es la tercera porción, mide de 6 a 8 centímetros. Y D. Porción ascendente. Es la cuarta porción, es corta y mide 5 centímetros. Duodeno. Porción superior. La porción superior del duodeno asciende desde el píloro hasta la cubierta del hígado y de la vesícula biliar. La cara anterior está cubierta por peritoneo, la cara posterior desnuda en su cara posterior, excepto la ampolla. Tiene una inserción del ligamento hepatoduodeno-yeyunal. Duodeno. Porción descendente. Discurre hacia abajo y se curva alrededor de la cabeza del páncreas. Se sitúa a la derecha y paralelo a la vena cava inferior. En su pared posteromedial encontramos el conducto colédoco y el conducto pancreático, además de la ampolla hepatopancreática. Es retroperitoneal y en su cara anterior, de sus tercios proximal y distal, está cubierta por peritoneo. Duodeno. Porción horizontal. Discurre transversalmente hacia la izquierda, por encima de la vena cava inferior, la aorta y lumbar 3. Sobre esta porción pasa la arteria y la vena mesentérica superiores y la raíz del mesenterio del yeyuno y del ilion. En su parte superior encontramos la cabeza del páncreas y su proceso unciforme. En la cara anterior o parte inferior está cubierta por peritoneo, excepto donde se cruzan los vasos mesentéricos superiores y la raíz del mesenterio. En la cara posterior está separada por la columna vertebral, por el músculo psoas mayor derecho, la vena cava inferior, la aorta y los vasos testiculares u ováricos derechos. Duodeno. Porción ascendente. Discurre superiormente a lo largo del lado izquierdo de la aorta, alcanza el borde inferior del cuerpo del páncreas, se curva anteriormente para unirse al yeyuno en la flexura duodeno-yeyunal.
sostenida por la inserción del músculo suspensorio del duodeno, ligamento de Treins. El yeyuno es la segunda porción del intestino delgado y está situado entre el duodeno y el ilio. Mide alrededor de 2.5 metros de largo y su función es realizar la absorción de las sustancias por medio de la degradación, y además cuenta con funciones linfoides y hormonales. Por su ubicación tiene una relación muy estrecha con el estómago, el hígado y el páncreas, y también cuenta con vellosidades profundas que dan amplitud a la superficie. El ilio está ubicado en la tercera y última parte del intestino delgado. Es precedido por el yeyuno y se extiende hasta la válvula ileocecal, que se conecta con el intestino grueso. Tiene la función de asegurar la absorción de nutrientes muy importantes, como el potasio, el sodio y las sales minerales. Este mide alrededor de 7.5 metros y es de color pálido. Fisiología del intestino delgado. En su recorrido a lo largo del tubo digestivo, los alimentos se ven sometidos a los siguientes procesos. En la ingestión se da la entrada de los alimentos a través de la boca. La digestión se da en el estómago y aquí ocurre la transformación de los alimentos. En la absorción se da en el intestino delgado y ocurre la incorporación a la sangre de las moléculas sencillas. Y la egestión en la expulsión al exterior de las sustancias no digeridas. La digestión es un proceso químico y mecánico en el que se transforman los distintos alimentos en sustancias menos complejas. De esta manera se puede facilitar el proceso de la absorción. En este proceso participan diferentes tipos de enzimas. Una vez que ingerimos los alimentos, estos deben ser degradados a pequeñas moléculas para que puedan ser absorbidos. Estos deben pasar desde el interior del intestino a la sangre. Para esto deben atravesar el epitelio intestinal o pared del intestino. Una vez que se encuentran en el torrente sanguíneo, se dirigen hacia todo el cuerpo. En el intestino existen dos procesos de digestión. La digestión mecánica, la cual consiste en la mezcla del quimo con los jugos intestinales. Estos mueven el quimo de adelante hacia atrás y ponen en contacto el quimo con la mucosa para la absorción. La digestión química es el movimiento de tipo peristáltico. Mueve el quimo de adelante hacia atrás, proveniente del estómago, lo lleva hacia el ilio. Dura aproximadamente de 90 a 120 minutos y comienza otro movimiento desde el estómago. En el intestino delgado se producirá la transformación del quimo del estómago en quilo. Esto se consigue por procesos mecánicos de peristaltismo mediante la secreción de diferentes enzimas por distintos órganos. Digestión en el intestino delgado. La mayor parte de la digestión química y absorción de los nutrientes se da en el intestino delgado. En el duodeno, el quimo se mezcla con enzimas y fluidos digestivos del páncreas, como el jugo pancreático, y del hígado, la bilis, y del mismo intestino, el jugo intestinal. En el páncreas, el jugo pancreático es el que contiene las enzimas encargadas de descomponer los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas. El hígado, donde la bilis está contenida en la vesícula biliar, esta será la principal encargada de emulsionar las grasas. En el intestino delgado, el jugo intestinal cumple un papel fundamental. Tiene una composición de agua, sales inorgánicas, de mucina, de peptidasas, de lipasa, nucleasa. Este jugo es el encargado de llevar a cabo la digestión de productos lácteos y de azúcares refinados. Es el que tendrá la función inmunológica contra bacterias. Vamos a hacer un breve recuento acerca de la absorción intestinal. Eso, como previamente habíamos dicho, el alimento que ingerimos pasa por un proceso de digestión en el cual se va a romper las moléculas más complejas a unidades más sencillas para poder ser absorbidas y utilizadas posteriormente.
En el intestino delgado es donde se va a realizar la mayor parte de estos procesos. Por lo tanto, la absorción de nutrientes se va a producir a través de la pared intestinal. Estas paredes uno se les imagina entonces como un tubo vacío, ya que a través de él va a pasar el alimento. Pero si cambiamos de perspectiva y realizamos un corte a través de este tubo, en el interior vamos a poder observar que en el interior de este se van a encontrar un tipo de prolongaciones o dedillos, los cuales vamos a denominar vellosidades intestinales, las cuales sirven para aumentar la superficie de absorción. Pero aún más, si hacemos otro corte a nivel de uno de estos dedillos o vellosidades, vamos a poder observar dos estructuras, una de color rojo y una de color azul. La de color rojo va a representar los capilares sanguíneos, que es donde va a finalizar los nutrientes absorbidos, que ya una vez hayan atravesado el epitelio intestinal para poder formar parte de la circulación sanguínea. Pero también tenemos una estructura de color azul que va a ser el capilar linfático. Entonces podemos decir que dentro de cada vellosidad intestinal tenemos un capilar sanguíneo y un capilar linfático. Ese capilar linfático prácticamente lo que va a hacer es recoger el plasma de la sangre que ha salido en exceso, entonces lo que se va a quedar al final es la parte líquida. Viendo todo esto en general, entonces decimos que los alimentos que teníamos dentro del tubo digestivo van a atravesar las células intestinales para pasar a la sangre. Un último detalle es que alrededor de estas vellosidades intestinales vamos a encontrar otro tipo de estructuras llamadas microvellosidades. Esas microvellosidades lo que van a hacer es aumentar aún más la superficie de absorción. Entonces, literalmente, ¿qué va a suceder? Los nutrientes que se encuentran en el tubo digestivo, o sea, las moléculas que ya han sido rotas de complejas a sencillas, van a atravesar estas microvellosidades para entrar en contacto con el capilar sanguíneo y estas pasar al torrente sanguíneo. Y lo último que deberíamos preguntarnos es ¿qué nutrientes va a absorber el intestino? Básicamente, los nutrientes que van a ser absorbidos a través de la pared intestinal van a ser minerales, vitaminas, productos de la digestión como proteínas, grasas e hidratos de carbono que anteriormente ya han sido disueltas a moléculas más sencillas para pasar a formar parte, como había mencionado, de la circulación sanguínea.